Bueno, que el Señor les bendiga. En el nombre del Señor Jesús vamos a estar este día estudiando el siguiente capítulo del libro de Apocalipsis, ya que estamos en un estudio del libro de Apocalipsis capítulo a capítulo. En el nombre del Señor Jesús vamos a estar orando para que el Señor bendiga nuestras vidas a través de su palabra, porque la palabra del Señor ya es bendita. Y cuando nosotros la leemos y la estudiamos y la recibimos y la ponemos por obra, ahí sí que somos realmente bendecidos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús en este día, te bendecimos, te damos gracias porque realmente tu persona, tu presencia lo llena todo. Te alabamos, te glorificamos porque has alcanzado nuestras vidas, nos has redimido, has cambiado nuestra existencia aquí y nuestro destino en la eternidad. Gloria sea tu nombre hoy y siempre. Te rogamos, Señor, que en el día de hoy esta palabra que vamos a estar estudiando pueda abrir nuestro entendimiento y nos pueda llevar a pensar y a mantener nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gracias, Señor, gracias, Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor el día de hoy va a estar en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 4, y vamos a estar estudiando los 8 primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Y vamos a hacer muy rápidamente un repaso de los primeros capítulos. Hemos llegado al capítulo 4 y si usted se fija, en este capítulo cambia un poco la temática de lo que veníamos estudiando. En los primeros capítulos nosotros habíamos visto, en el capítulo 1, la revelación específica del Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. El apóstol Juan ve la visión del Hijo del Hombre y se dan varios detalles acerca de la persona del Señor Jesucristo. Cuando él vio al Hijo del Hombre, dice la palabra que él cayó como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Juan, aunque era el discípulo amado y el que recostaba su cabeza en el pecho del Señor Jesucristo,
estando el Señor en la tierra, en su cuerpo terrenal, en esta oportunidad Él lo veía glorificado. Y como Él no lo había visto en esta perspectiva, fue impactante para Él, porque estar en la presencia de Dios, del Hijo de Dios, glorificado, era algo majestuoso, era algo tremendo y a la vez se podría decir incluso terrible. Pero dice la palabra que el Señor puso su diestra sobre el apóstol Juan y le dijo: no temas, porque el Señor, maravilloso, poderoso, amoroso, siempre está extendiendo su mano de amor, su mano de poder, su diestra sobre nosotros, sobre aquellos que le seguimos y sobre aquellos que se vuelven al Señor porque tienen y reconocen la necesidad de Él. Él pone su diestra y dice la palabra poderosa: no temas. Cuando nosotros recibimos esa palabra del Señor, la palabra de no temer, cambia todo lo que viene por delante. Porque todos nosotros como humanos tenemos temores de las cosas que pueden suceder, a veces temor al futuro, temor a las cosas que estamos viviendo, temor a las enfermedades, temor a accidentes, temor a muchas cosas. Pero cuando el Señor extiende su mano y la pone sobre nosotros y nos dice esas palabras poderosas: no temas, todo cambia. Amén. Aleluya. Es maravilloso poder escuchar las palabras del Señor que nos dice: no temas. Y luego el Señor comienza a hablar a las iglesias y tenemos los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y la iglesia de Filadelfia y finalmente a la iglesia de Laodicea. A cada una de estas iglesias el Señor les da un mensaje. ¿Por qué el Señor habló a 7 iglesias? Hemos dicho que en el libro de Apocalipsis se repite muchas veces el número 7 y el número 7 significa un número de algo que está completo, algo que ya es pleno. Nosotros los chilenos entendemos muy bien esto porque los grados para nosotros van del 1 al 7 y el sacarse un 7 en la escuela, en una prueba, en un trabajo, implica para nosotros que hicimos lo máximo, que logramos el máximo de todo lo que se podía alcanzar en ese trabajo. Entonces estas 7 iglesias son iglesias primeramente que existieron allá en el tiempo que el Señor le mandó estos mensajes, pero también son representativas de todas las iglesias a través de todos los tiempos. Y si nosotros vamos leyendo y viendo, nos damos cuenta que en algún punto de estas iglesias está la iglesia del tiempo de hoy, la iglesia del tiempo actual. Ahora también estos mensajes a las iglesias son mensajes que nos hablan a cada uno de nosotros en forma particular como cristianos, como creyentes, y nosotros tenemos que entender si el Señor nos está hablando a nosotros para poder hacer cambios en las cosas que tenemos que hacer cambios o mantenernos y aumentar las cosas que estamos haciendo bien. Dios siempre nos habla y Dios siempre es amoroso y Él siempre nos quiere dar otra oportunidad. Antes de que venga el juicio de Dios sobre las naciones, sobre la tierra, sobre las personas, Dios siempre nos habla para que nosotros podamos hacer cambio, porque la palabra dice claramente que Él no quiere la muerte del pecador, sino que quiere que el pecador se arrepienta y se vuelva de su mal camino. Ese es el corazón de Dios, ese es el deseo de Dios. Y así pasamos y llegamos al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 4 hay un cambio. En este capítulo 4 comenzamos a ver el trono celestial y la adoración celestial. Si usted recuerda, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, está delineado todo lo que va a hablar prácticamente este libro de Apocalipsis. Las palabras que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan. En el capítulo 1, versículo 19 de Apocalipsis dice lo siguiente: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, allí el Señor está hablando al apóstol Juan y instándole a que él escriba las cosas que ha visto. Y si nosotros vemos el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, Juan escribió lo que vio.
Juan escribió la revelación que Dios, el Padre, estaba dando del Señor Jesucristo. Luego dice, fue al cielo, ascendió al cielo. Y Él dijo que Él iba a volver. Nos dio la promesa y la esperanza de que Él iba a volver por nosotros, por su iglesia. Y nosotros estamos todavía viviendo en esta parte, la era de la iglesia, y de acuerdo a lo que entendemos de la palabra de Dios, estamos prácticamente en la última parte, poco antes de llegar a la siguiente sección del libro de Apocalipsis, que le habla el Señor Jesucristo a Juan diciéndole, escribe las cosas que han de ser después de estas. Y cuando llegamos al capítulo 4 y nosotros leemos, fíjese cómo comienza. Después de esto. ¿Después de qué? Después de la era de la iglesia, de lo que vimos en los capítulos 2 y 3, donde el Señor le habla a las iglesias en forma particular. Después de esto, ¿sabe usted que la frase después de esto viene de una palabra griega, del griego antiguo, metatauta, y es la misma palabra que se usa en el primer capítulo de Apocalipsis, versículo 19, cuando el Señor le dice, y escribe las cosas que han de ser después de esto, metatauta. Y aquí en el capítulo 4, versículo 1, esa palabra metatauta está repetida 2 veces. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oyó el apóstol Juan y que describió en el primer capítulo de Apocalipsis, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. En ese un versículo tenemos 2 veces la misma palabra, la misma idea, metatauta, refiriéndose a lo que viene después. Entonces, en este versículo yo quiero decir que muchas personas en este primer versículo ven que cuando el Señor llamó a Juan y le muestra esta puerta abierta en el cielo, muchos piensan que es la puerta abierta del tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Cuando esa voz que habló con Juan y le dijo a Juan, sube acá, muchos ven ese pasaje como que Juan está representando a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Otros no lo vemos de esa misma manera con tanta claridad. Sin embargo, eso no quita que nosotros creamos en el rapto de la iglesia, porque claramente la palabra del Señor nos muestra que llegará el día, como lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que les voy a leer, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor Jesucristo va a descender del cielo. Y los muertos en Cristo, aquellos que han muerto, pero que eran creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo, que le seguían y le servían con sus vidas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde vamos a recibir al Señor? ¿Dónde nos vamos a encontrar? En el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como nosotros le llamamos, son palabras que nos alientan, son palabras que nos dan ánimo. Por eso que dice el Señor Jesucristo mismo, que tenemos que levantar nuestras cabezas cuando veamos que todas las señales comienzan a suceder una tras otra, porque nuestra redención está cerca. Aleluya. Y cuando el Señor le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta,
nos dice el siguiente versículo: al instante yo, ¿quién? El apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos, al instante yo estaba en el Espíritu. Entonces el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu. ¿Cómo en el Espíritu? No lo sabemos con claridad. ¿Por qué estaba Juan solamente su espíritu, también su cuerpo? Como dice el apóstol Pablo, cuando él fue llevado al cielo y tuvo esta revelación que está descrita en el libro de Corintios, él dice: si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, es en el Espíritu. Entonces aquí Juan estaba en el Espíritu, y cuando él estaba en el Espíritu, habiendo sido llevado por el Señor, he aquí, él vio un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan comienza a mirar, y a través de lo que él escribe a la iglesia del Señor, nosotros podemos también comenzar a mirar estos acontecimientos futuros. Fíjese usted que de los capítulos 6 en adelante, del 6 más o menos hasta como el 18, hay una descripción de los juicios de Dios que van a venir sobre la tierra. Por eso que la Biblia llama ese periodo la gran tribulación. Se dice que es un periodo como nunca antes ha existido y como nunca más va a existir. La gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, nosotros creemos que el Señor, de acuerdo a su palabra, sacará a su iglesia de la tierra. Sacará al cuerpo de los creyentes que están en todo el mundo, en todas las naciones del mundo. Están aquí en los Estados Unidos, están allá en Guatemala, están en El Salvador, en México, en Chile, en Argentina, en los países de África, en los países de Asia, en los países europeos. En todas partes hay creyentes en Cristo que son parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Y un día el Señor va a decir a su iglesia: iglesia, sube acá. Y cuando el Señor, con su voz de trueno, su voz potente, como de trompeta, llame a la iglesia, los creyentes que estén vivos vamos a subir, a juntarnos con el Señor en el aire. Y los que ya han partido y que han partido antes que nosotros en Cristo, ellos van a resucitar y van a subir, y nos vamos a juntar yendo hacia arriba para tener ese encuentro maravilloso con el Señor. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso y maravilloso va a ser ese hermoso momento! Pero aquí el Señor le muestra a Juan el trono y le muestra cosas que están sucediendo allí. Recuerde que lo que va a pasar en la tierra en el tiempo de la gran tribulación está descrito en el libro de Apocalipsis a través de los juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Pero aquí nosotros vamos a tener una descripción de lo que está pasando en el trono de Dios. Los juicios que van a venir van a salir directamente del trono de Dios. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Aleluya! Cuando hablamos de un trono, siempre pensamos en alguien que está sentado en el trono. Y la persona que se sienta en un trono es una persona que tiene autoridad, es una persona que es un rey, es una persona que es un soberano sobre la tierra. Y Él está sentado en el trono. Ahora nosotros en nuestras vidas también tenemos un trono. En nuestro corazón tenemos un trono. Y nosotros tenemos que ver quién está sentado en el trono de nuestras vidas. Porque a veces nosotros, en lugar de dejar que Dios esté sentado, el Señor Jesucristo, allí en el trono de nuestra vida, diciéndonos lo que Él quiere para nuestras vidas y los planes que Él tiene para nosotros, para que nosotros los cumplamos, a veces venimos, sacamos al Señor y nos sentamos nosotros. Si no está sentado Dios en el trono de nuestras vidas, entonces nosotros no estamos siguiendo al Señor como corresponde. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono celestial era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Entonces había uno sentado y empieza a darse la descripción. Dice que el aspecto de él no lo está describiendo con lujo de detalles, sino que aquí está saliendo como luz prácticamente del trono. El aspecto de aquel que estaba sentado
dice que era como piedra de jaspe y de cornalina, que representan la santidad de Dios. Y también podríamos entenderlo, el rojo, como el sacrificio de Cristo y la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Vemos la gloria de Dios. Aquí se describe los alrededores del trono, donde resplandece la gloria de Dios y donde este jaspe, que es un diamante, y la cornalina, que es una piedra preciosa, está representando lo que está en el trono. También la primera piedra que llevaba el sacerdote en el Antiguo Testamento en Israel, la primera era jaspe y la última era cornalina. Entonces, aquí él lo describe de esta manera, semejantes a jaspe y a cornalina. Y sigue diciendo, y alrededor del trono un arco iris. Cuando nosotros pensamos en un arco iris, rápidamente nosotros pensamos en varios colores, ¿no es cierto? Rojo, azul, amarillo, anaranjado, etc. Pero aquí nos dice que ese arco iris era semejante en aspecto a la esmeralda. Y la esmeralda es de un color como verdoso. Entonces salían de allí como un arco iris que venía de ese color verdoso. El arco iris, si nosotros pensamos, viene y nos trae a la memoria los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, cuando está mencionando el juicio que vino sobre la tierra del diluvio, y donde el Señor establece un pacto con el hombre. Le dice Dios a Noé que de ahí para adelante nunca más la tierra va a ser destruida en su totalidad por agua, por un diluvio. Entonces Dios hizo un pacto y apareció el arco iris, que nosotros cuando llueve, y llueve mucho, después logramos mirar y vemos el arco iris. Ahora, por supuesto, el arco iris en el tiempo actual se ha comenzado a usar como un símbolo de algo que va completamente en contra de Dios, de la naturaleza, de lo natural que Dios le dio al hombre, creando hombre y mujer. La gente ha tomado ese símbolo para transformarlo, desviarlo a algo que va en contra de Dios. Sin embargo, Dios es el que ha establecido este verdadero arco iris, que es el pacto de Dios. Cuando Dios mira la tierra y Él ve el arco iris, Él recuerda ese pacto que Él hizo. Aunque Dios es todopoderoso, como nos dice aquí la palabra del Señor, aunque Él es todopoderoso, Él es soberano, Él se sujeta a sí mismo. Mire qué amor más grande, sujeta su soberanía, su poderío, para no destruir la tierra con diluvio, con agua. Versículo 4. Alrededor del trono había 24 tronos, es decir, había un trono grande del Dios Todopoderoso, y ahora habían 24 tronos que él veía, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Mucho se ha debatido de quiénes son estos 24 ancianos. Algunos piensan que estos 24 ancianos representan a seres angelicales, pero eso, de acuerdo a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, no podría ser, porque si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 5, es el siguiente capítulo, versículos 9 y 10, que voy a leer, usted se va a dar cuenta que estos ancianos no son seres angelicales. Voy a ir al versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el Cordero como inmolado. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos,
porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces fueron personas que fueron redimidas, y los únicos que pueden ser redimidos somos nosotros los seres humanos, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces, esos 24 ancianos, entendiéndose que son seres humanos, lo más probable es que puedan estar representando a toda la humanidad redimida. Algunos piensan que 12 representan a las 12 tribus de Israel, es decir, a los creyentes del Antiguo Testamento, y que los otros 12 a los apóstoles, y los apóstoles representando a la iglesia en el Nuevo Testamento, es decir, toda la humanidad que ha sido redimida para Dios. Porque la única manera de ser redimidos es a través de la sangre y del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, a ciencia cierta no podemos decir, sí, son estos 24 ancianos representan esto y esto otro. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, habían también compañías de los sacerdotes que se dividían en 24. Usted lo puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 24, y que cada cierto tiempo ellos ministraban y se dividían en 24, iban rotando hasta que se cumplían los 24 y luego comenzaban otra vez. Las ropas blancas que tenían representan la justicia de Dios, la justicia impuesta de Dios. Usted sabe que nosotros somos justos, pero somos justos a través de la justicia de Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor Jesucristo murió por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Cristo en Dios. También nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5, justificados pues por la fe, es decir, habiendo sido declarados justos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Solamente aquellos que han sido justificados a través de la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario pueden tener paz para con Dios. Así que si tú me estás escuchando en cualquier lugar y tú no has tenido esta comunión con el Señor, no has venido a Cristo, no has recibido el perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario, yo te hago esta invitación. Ven al Señor Jesucristo, porque a través de Cristo, entregándole tu vida a Él, dejando que Él se siente en el trono de tu vida, tú vas a ser justo, justificado y vas a tener paz para con Dios. Y cuando el Señor diga, ven acá, iglesia mía, tú vas a subir con Él. Bendito sea el Señor, aleluya, porque Él nos ha alcanzado. Versículo 4 todavía dice, y tenían también estos ancianos coronas de oro en sus cabezas. Estas coronas de oro viene de una palabra, estéfanos, que quería decir unas coronas como de laurel que ganaban aquellos que competían en las competencias atléticas del tiempo de los griegos. Y cuando ellos ganaban recibían una corona como de laurel. Asimismo, estos ancianos tienen coronas, estéfanos, coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, versículo 5, dice, salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En ese trono había, usted sabe, ha escuchado los relámpagos y los truenos, son algo fuerte, son algo impresionante. El poder de Dios es así. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor hablaba, dice que la tierra temblaba. Cuando el Señor habla, cuando la palabra de Dios sale de la boca de Dios, la tierra tiembla. Porque Dios es poderoso, su palabra es poderosa. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Otra vez está el número 7. Las cuales son
los 7 espíritus de Dios. Y ya hemos dicho en otras enseñanzas que los 7 espíritus de Dios no se refiere que hayan 7 espíritus santos, sino que se refiere, y usted puede ver en los videos anteriores, de los mensajes anteriores del libro de Apocalipsis, usted puede ver que los 7 espíritus de Dios están representando la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Versículo 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces vemos allí que había delante del trono como un mar de cristal, semejante al cristal. Cuando dice como, se está refiriendo, no está diciendo directamente que es un mar de cristal, sino que lo que se ve allí es algo como el mar cristalino, transparente. Los comentaristas están divididos en este punto y algunos piensan que ese mar de cristal se refiere directamente a un mar literal, como de vidrio, transparente, y otros piensan que no es algo material, sino que solamente tiene una apariencia de algo material. De todas maneras, si nosotros recordamos la palabra, en el Antiguo Testamento cuando se entraba al tabernáculo, había un lavacro, una fuente grande donde los sacerdotes antes de entrar tenían que lavarse. Y se producía un lavamiento de agua. Y algunos piensan que este mar de cristal, este cuerpo de agua que se está mencionando aquí, ya sea literal o sea simbólico, está trayéndonos como recordatorio esto del Antiguo Testamento, de este lavacro grande que existía, de esta fuente grande que está representando al día de hoy lo que es la palabra de Dios, porque recuerde que en Efesios capítulo 5, versículo 26, nos está mencionando de que el Señor produce el lavamiento del agua por la palabra, es decir, la palabra de Dios. Las Santas Escrituras, la palabra de Dios, nos traen limpieza. ¿Se acuerda cuando el Señor estaba lavándole los pies a los discípulos y Pedro no quería ser lavado porque decía, ¿cómo yo voy a ser lavado por el Maestro? Y le decía, no, Señor, y el Señor le dijo, si no me dejas que te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces Pedro, que era un poco extremista en sus reacciones, dijo, entonces, Señor, lávame completo. Pasó al otro extremo. Pero el Señor le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra del Señor trae limpieza a nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, eso trae limpieza a nuestro ser. Y por eso que el Señor Jesucristo, incluso orando en la oración que nosotros vemos en Juan capítulo 17, versículo 17, cuando Él estaba orando por sus discípulos y por los que iban a creer en Él, a través de la palabra de los discípulos, a todas las edades, hasta nosotros, porque creímos a través de la palabra del Señor que alguien nos predicó. El Señor oraba y decía, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo mismo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la persona de Jesucristo es la verdad y Él es la palabra de Dios encarnada. Continuamos. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojo delante y detrás. Aquí está hablando de 4 seres vivientes que si nosotros lo comparamos con Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 14, que le animo a leerlo en su casa, y capítulo 10, versículos 20 al 22, entendemos que estas criaturas
son lo más probable querubines, espectaculares, seres vivientes, angelicales, espectaculares que rodean el trono de Dios. En algunas Biblias, como la Biblia King James, traducen en lugar de seres vivientes, lo traducen incorrectamente como 4 bestias. Pero la traducción más correcta, de acuerdo a todo el contexto que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que son seres vivientes que eran querubines. ¿Usted sabe que Satanás también fue un querubín en su momento, antes de que se rebelara en desobediencia contra Dios? Lo puede leer en Ezequiel capítulo 28, puede leer el pasaje y allí usted se va a dar cuenta. En el tabernáculo antiguo también, entrando y llegando al lugar santísimo, habían diseños de querubines. Usted lo puede leer en los capítulos 25 y 26 y 31 del libro de Éxodos. Estos seres estaban llenos de ojos delante y detrás y alrededor. Esto quiere decir que estos seres vivientes no son instrumentos ciegos o robots. Ellos saben y entienden y tienen una visión y una percepción mayor que la de cualquier hombre. Fíjese usted que toda falta de visión y de entendimiento en la vida de las personas lleva muchas veces a adorar a la gente cosas que no son Dios. La gente en estos tiempos que vivimos adora a las criaturas, a la creación, antes que al Creador. Fíjese que se habla de la madre tierra, fíjese que se adoran a los animales, y nosotros sí tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar a los animales, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero nuestra adoración única debe ser a Dios, a nuestro Salvador. Nuestra adoración debe ir solamente a Él. Hay gente que a lo mejor dirá, yo no adoro a los animales, ni adoro la naturaleza, pero se adoran a sí mismos. Entonces tenemos que entender que es importante tener esta visión y este entendimiento que solamente viene a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, decía el salmista. Todos estos seres tienen una inteligencia y adoran a Dios. La manera que estos seres adoran a Dios no es una manera ciega, no es una manera irracional, sino que es un culto con entendimiento. Nosotros no tenemos una fe ciega en el sentido de que nosotros creemos cualquier cosa, sino que tenemos una fe que es racional, que es inteligente, que hemos visto las evidencias y esas evidencias nos han mostrado que el Señor Jesucristo era quien decía ser. Y tan importante es esto, y tan importante fue que incluso la historia humana ha sido dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Y también nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos tenido un encuentro con Él, hemos tenido un antes de Cristo, lo que era nuestra vida antes de Cristo. Mi vida antes de Cristo era una vida sin esperanza, una vida triste, una vida de desesperación. Pero el día que el Señor Jesucristo llegó a mi vida, cambió ese destino, trajo esa luz maravillosa que iluminó todas las cosas. Y de allí comenzó mi vida nuevamente, que es mi vida desde el momento que conocí al Señor para adelante. Y nosotros tenemos que tener ese encuentro verdadero con el Señor. Nos dice aquí la palabra: y delante del trono había como un mar de cristal semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. La mayoría de los teólogos y estudiosos de la palabra y de este pasaje concluyen y relacionan que estos 4 simbolismos que se mencionan acá tienen que ver con los 4 evangelios, con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque
en la forma en que el Señor Jesucristo es presentado en estos evangelios, se entiende como en Mateo, Él era presentado como un león, como el rey. En el libro de Marcos, el Señor Jesucristo era presentado como un becerro o como un siervo. En el libro de Lucas, Él es presentado como el hombre, el Hijo del Hombre, y en el libro de Juan es presentado en su divinidad, que es como el águila, porque el águila está representando las alturas, algo que es divino. Y en el versículo 8 y último que vamos a estar viendo este día, nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes, estas criaturas celestiales, angelicales, probablemente querubines, que vendría siendo, de acuerdo a lo entendido, la clase más alta de los ángeles, de la creación de los ángeles, estos seres vivientes no cesan de decir: Santo, Santo, Santo. Y cuando en la Biblia se menciona 2 veces una palabra, está haciendo un énfasis, pero en este caso se está repitiendo 3 veces, tal como lo vemos en el libro de Isaías capítulo 6, donde el profeta Isaías dice que vio un trono alto y sublime, y se decía en ese trono, salían palabras que reconocían la grandeza de Dios como Santo, Santo, Santo. Entonces, cuando aquí lo menciona 3 veces, está señalando algo superlativo, algo máximo, que llama la máxima atención y se refiere a la infinita santidad de Dios. Ellos no cesaban, no paraban de decir: Santo, Santo, Santo. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios un día no muy lejano, nosotros vamos a estar adorando al Señor y vamos a estar siendo partícipes de una manera maravillosa, teniendo la experiencia de estar en la misma santidad de Dios. Y termina diciendo este versículo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Kyrios, el Dios Todopoderoso. Todopoderoso es una palabra del griego pantocrator, que quiere decir que tiene todo en su mano, que nada escapa de la mano de Dios, que tiene todo el control. Y Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, Él siempre ha existido y siempre va a existir por la eternidad. Y nosotros, con esta visión del trono celestial, mucho más tenemos que estar animados mirando hacia Dios, hacia las cosas de arriba, santificándonos y purificándonos para ese día que el Señor venga por su iglesia. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga.